Bueno, la palabra falacia yo sé que se puso mucho en boga debido a un jugador, ¿cierto? Ahora, el jugador hablaba de falacias y se daba a entender que era una mentira. Más que nada, la falacia podríamos hablar de que es una forma de argumento no válido, ya no tiene valor, no es válido, que se puede cometer por ignorancia, ya como modo de convencer mediante la razón, y vamos a poder diferenciarlas, ya. ¿Cómo vamos a diferenciar estas falacias? Tenemos falacias que son falacias formales y falacias informales, ¿ya? Las falacias formales se establece por referencia a un sistema lógico cuyas formas de argumento resultan distorsionadas cuando una regla lógica es transgredida. O sea, hay un fallo en la lógica del pensamiento. Quizás porque no se estudiaron todas las variables, se ignoró cierta información, qué sé yo. Hay falacias informales que son errores de razonamiento que no son producidos por inferencia lógica, sino por ignorancia de la materia o por ambigüedades presentadas en el lenguaje. Acá por un error de lógica, y acá porque se ignora del tema, qué sé yo, porque se ignora o el lenguaje que fue utilizado, no sabemos qué acepción se estaba utilizando en ese momento. Ahora, con respecto a las falacias informales, están las falacias que apelan a los sentimientos, falacias de errores lingüísticos, ya que tiene que ver con un error en lo que es la lengua, ya nos equivocamos de alguna forma, y falacias procedentes de razonamientos falsos. Veamos. Las falacias que pesan a los sentimientos, que apelan a los sentimientos. Este tipo de falacia pretende su aceptación mediante el uso de afectos. Podemos encontrar, por ejemplo, la siguiente. Apelación al hombre. Acá es algo ofensivo porque implica descalificar a alguien o quien sostiene la idea sin mirar el argumento. Es decir, cuando alguien me está hablando, yo en vez de atacar el argumento, lo que estoy haciendo es atacar a la persona. Es decir, si una persona que fue condenada, por ejemplo, a robo, y me dice que robar es malo, y yo le digo que no tiene para qué decírmelo, o sea, que él no tiene valor, o lo que está diciendo no tiene valor porque él es un ladrón, no estoy negando, no estoy atacando ni viendo el argumento lo que me está diciendo, sino que estoy atacando a la persona. Ya lo estoy desacreditando desde ahí. Por ejemplo, tú no puedes opinar sobre divorcio porque llevas muchos años separada. Es decir, que como esta persona ya está separada, le niegan su poder de decir algo, de su opinión, porque ella está separada. ¿Ya? Entonces no se está hablando de lo que ella está diciendo, del discurso, sino que de quién es. Otro tipo de argumento que apela a los sentimientos es la apelación a la autoridad. Acá, a diferencia del anterior, ¿por qué se vuelve una falacia? Es cuando se targiversa la intención de las palabras o se cita un personaje que nada tiene que ver con el área de conocimiento. Por ejemplo, cuando yo veo un comercial y que aparece Shakira hablándome de un champú, Shakira no es experta, no es ni química como para que sepa de los que se compone el champú, tampoco es estilista, sino que es cantante. Por eso falla la autoridad, porque quien está hablando no es experta en el tema. Se defiende una conclusión, opinión, no aportando razones, sino apelando a alguna autoridad o a la mayoría o a alguna costumbre, ¿ya? Es preciso observar, en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida al tema, pero no es siempre garantía. Por ejemplo, es verdad porque mi papá me lo dijo. Ya, ¿quién es el papá? No tenemos idea, no sabemos si sabe del asunto, ¿cierto? Ahora, otro también que es bastante conocido y que ocupan bastante los estudiantes sobre todo, acá tiene que ver cuando intentan conmover al otro para conseguir un trato especial, ¿ya? No se trata de convencer al interlocutor a través de argumentos sólidos, sino que a través de la pena. Por ejemplo, si me reprueba, mi mamá morirá de dolor. Acá
El hecho de probar tiene que ver con la enseñanza, el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer para que no sea una falacia, ya es hablar de que a lo mejor no he logrado mi aprendizaje, hubo un fallo en la enseñanza, qué sé yo. No porque mi madre se va a morir de dolor. Ya no tiene nada que ver esto con el tema, sino que en el fondo lo que quiere buscar es la piedad del interlocutor. Otra es la falacia ad baculum. Es un razonamiento en el que para establecer una conclusión o posición no se aportan razones, sino que se recorre a la amenaza, a la fuerza, al miedo, ¿ya? Yo no, en el fondo no estoy tratando de convencer a nadie por lo que estoy diciendo, sino porque quiero que lo haga por miedo. Por ejemplo, no vengas a trabajar a la tienda con ese piercing. Recuerda que quien paga manda. Acá lo que estamos diciendo entonces es que yo tengo el poder para despedirte si no te quitas el piercing. En ningún momento le he dicho que quizás ese look va en contra de lo que quiere mostrar con esta tienda, qué sé yo. A lo mejor es un look mucho más rudo de lo que se busca, qué sé yo. Otra falacia también es ad populum, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Se omiten razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero se saben serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Es una argumentación demagógica o seductora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros convencemos porque sabemos quizá que hay un miedo, estoy ejemplificando, quizá hay un miedo común y yo conozco ese miedo común y trato de atacar por ahí. Acá se nos presenta, por ejemplo, tenemos que prohibir que venga gente de afuera. ¿Qué harán nuestros hijos si los extranjeros nos roban el trabajo y el pan? Si se dan cuenta, acá lo que está haciendo es una falacia porque no sabemos, no hay estudios, o sea, los estudios incluso van en más que los extranjeros aportan, más que lo que desacreditan o traen problemas en un país. Pero sí, el locutor en este caso está claramente tiene un discurso de odio frente a los extranjeros, pero ¿cómo los convence a la mayoría? El miedo, po. ¿Y qué miedo le instaura o le explota? Ya es el miedo que de nuestros hijos, pobres de nuestros hijos. ¿Qué harán nuestros hijos? Ya, nuestros hijos se van a quedar sin futuro. Nuestros hijos esto. Ya, en el fondo no hay pruebas, pero sí se ataca el miedo. Y esto vamos a seguir con esta segunda parte en un momento más.